Dios le bendiga, Dios le guarde en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy tenemos un tema que es un tema acerca de el pecado. Vamos a conocer algo más del pecado. Estaremos leyendo en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 4 en adelante. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a sus ofrendas. Pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti su deseo, y tú te enseñoreas de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, que sea tú tomando control y que esta palabra tuya llegue a toda nuestra parte de la conciencia, a los amigos, gloria a Dios, que escuchen, a los hermanos, y que esto sea para redarguirnos, aleluya, de pecado en caso que haya algo todavía en nuestra mente, en nuestro sentido y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy tenemos un tema que se trata del pecado. Es necesario conocer algo del pecado, porque el pecado es un tema profundo y muy importante. Cuando realmente entendemos un poco del significado de pecado, es toda cosa mala hecha en contra de la voluntad de Dios. Eso es el pecado. Cualquier cosa que el ser humano haga en contra de la voluntad de Dios, eso es pecado. Y ahí, si buscamos, encontraremos muchas. Y por eso Dios la suma como pecado. Entonces, también tenemos que saber qué daño hace el pecado. ¿Por qué? Porque realmente debemos de saber el daño que el pecado hace. Por eso es necesario prestarle atención al tema. Bien, cuando analizamos daños y consecuencias que el pecado puede o hace dentro de un ser humano, tenemos que saber el por qué. ¿Por qué el pecado es tan malo? ¿Por qué Dios condena? ¿Por qué el Señor dice que la paga del pecado es la muerte? ¿Por qué Él aconseja tanto? Bueno, por lo menos el pecado normalmente habita en el alma, en el espíritu, en la carne del ser humano. Vemos ya la parte que vamos obteniendo. ¿Por qué el pecado es tan malo? Dios establece o estableció la condena del pecado, como nos dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aquí vemos que el Señor condena el pecado en la carne. Por eso entonces, después de la condena, ya el pecado pasa a ser parte del ser humano, en su ser interno totalmente. No hay un lugar de un ser humano que no tenga pecado. ¿Por qué? Lamentablemente, porque ha sido una condena del Señor. Dios simplemente establece, dice o declara la palabra, y las cosas entonces son realizadas, formadas o establecidas. Lamentablemente, entonces, cuando el pecado afecta esta parte del cuerpo, es imposible detectarlo. No se puede detectar humanamente, porque no se ve,
porque es una palabra espiritual que Dios declara. Entonces, afecta todo el sistema. Todo el sistema lo afecta el pecado. Y también tenemos que entender que Dios también cargó todo el pecado sobre Cristo. Y Cristo cargó la condena sobre él en su carne humana. Esto hay que entender por qué también el Señor Jesucristo ha sido alguien muy, pero muy bien grande en nuestra ayuda, para que nosotros podamos entender. Glorificado sea el nombre del Señor. También tenemos que entender otra cosa. El pecado es muerte. El pecado es maldición. En el pecado no hay bendición. También el pecado es algo que nos aleja de Dios. También nos hace enemigos. Al alejarnos ya somos enemigos. Estamos fuera de la promesa de Dios. Todo esto tiene que ver con el pecado. Escuche bien cuál es la consecuencia del pecado. No tenemos esperanza. El que está en pecado no tiene esperanza de una vida eterna, de una salvación. Tampoco tiene fe. Porque si está en pecado, para tener fe tendría que abandonar el pecado y aceptar a Jesucristo. Su destino es lamentablemente la perdición. Escuche este punto. El que muere sin Cristo, muere en pecado y no puede tener vida eterna. Porque Cristo vino a darnos vida eterna. Muere, lamentablemente, enemigo de Dios. Y lamentablemente no puede salvarse. Cristo evitó el pecar contra Dios y nos dejó su ejemplo. Y también tenemos que entender que Adán pecó contra Dios y sus generaciones, todo, lamentablemente hemos heredado el pecado, pero en Cristo hay un cambio, en Cristo hay bendición, en Cristo nosotros ya tenemos la bendición. Y también tenemos que entender por qué hay una consecuencia cuando Dios declara las cosas. La palabra de Dios son espíritu, también nos dice el libro de los Hebreos, y actúan sobre alguien y ejecutan un juicio de poder y no fallan porque son exactas la palabra. Y por eso tenemos que estar claros. Y también el pecado, Dios nos dice en Hebreos 3:13 lo siguiente: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí vemos que el pecado es un engaño. Lamentablemente vemos todo lo que hemos podido recibir de Dios y no es suficiente. ¿Por qué más? En la historia de Abel y Caín, vemos que Caín se ensañó contra su hermano, porque vio que Dios miró con agrado las ofrendas, y él tomó esto en cuenta. Pero ya que ellos nacieron por el problema de Eva y Adán, ya estaban en pecado, entonces ya este muchacho heredó la envidia, heredó el resentimiento, el rencor. Y Dios le dice que si hicieres el bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El mismo pecado está a la puerta. Siempre es el pecado, siempre es esta consecuencia. Y el Señor quiere que nosotros conozcamos del pecado. No nos dejemos engañar. Trabajemos contra el pecado, porque el pecado no tiene ninguna cosa. El pecado no es de Dios. Sabemos que ya en el cielo sucedió el primer pecado, a través del enemigo de la justicia, y sus ángeles que estaban con él pecaron y fueron arrojados al mundo. Entonces de aquí nace el pecado y contamina al mundo. Es necesario entender, debemos de estar limpios. Cuando le entregamos el corazón a Jesús, entonces aquí viene la luz. Cuando lo hacemos, como el Señor le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si no naciere de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
Escuche bien, hermano, para que nosotros nos limpiemos bien del pecado, porque Isaías 59:2 nos dice que el pecado es una separación entre Dios y el hombre. Así está establecido, y por eso tenemos que entender no solo de hecho, sino también conocerlo espiritualmente. Cuando conocemos el pecado espiritualmente, entonces podremos saber cómo es que el pecado opera. Por ejemplo, una persona que está en pecado, el pecado, vemos que se unificó. Este hombre Caín se hizo pecado porque aceptó el pecado de iniquidad, de maldad contra el hermano. Es igual que una persona que sea drogadicto. El pecado de la droga está dentro de él y eso opera para que haga la maldad. Esto igual que una persona que sea fornicario. El pecado primero está en la carne, porque al ser una condena, ya esto obra para que uno haga lo que el deseo del pecado. Y como esto lamentablemente es así, porque ya hemos venido con este mal, entonces tenemos que obedecerle al pecado. Lamentablemente, entonces Dios lo que hace que condena el pecado. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestro cuerpo, vuestro miembro, al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos. Vemos todo lo que el Señor advierte contra el pecado, que no reine, que no reine. Nos dice que tenemos que morir al pecado. Ahora, el resumen es que Dios quiere que nosotros entendamos que realmente el pecado nace, escuche bien, el pecado nace cuando el Señor establece en el libro de los Romanos capítulo 5 verso 12 y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí vemos que hay un juicio, pero dice que el pecado entró al mundo por un hombre, pero por el pecado la muerte. Aquí vemos que hay una unión de pecado y de muerte. Cuando la persona peca, entonces la muerte que también entró es la parte que da el tiro de gracia. Por eso cuando Caín peca, cuando Adán peca, cuando Eva peca, ¿qué pasó? Heredamos la muerte. Por eso Dios advierte que todo aquel que peca hereda la muerte también. No hay pecado sin muerte y no hay muerte sin pecado. Es necesario que todos entendamos eso para que Dios nos ayude. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús, esperando que este tema sea de bendición. Recuerda, escudriñemos para que conozcamos bien del pecado, porque el pecado es muerte, y por eso es que cuando ya hemos aceptado a Cristo Jesús es la vida. Él es la vida. ¿Por qué? Dice él que aunque estemos muertos viviremos, si creemos en él, si tenemos esta fe, si tenemos esta esperanza, porque él no miente y él resucitó de la muerte cargando nuestro pecado. Escuche bien, cargando nuestro pecado. Aún la muerte también estaba ahí involucrada, porque no era nada más el pecado, sino la muerte. Y él destruyó la muerte, el imperio de la muerte, para darnos vida. Y por eso nosotros tenemos que aprender a alabarle, a bendecir y a glorificar su nombre. Y es lo que el Señor, la herencia que el Señor nos ha dejado. Glorificado sea el nombre del Señor. Y dice así: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, que es al diablo. Destruyó al diablo para darnos vida. Destruyó el imperio de la muerte por medio de su propia muerte, de dolor,
de sangre, de sacrificio, porque Dios cargó todo el pecado sobre él. Eso es así, esperando que Dios nos ayude cada día a luchar en contra del pecado, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén y amén.